aire que nosotros metemos en el abdomen permita o ceda y no haga ningún tipo de esfuerzo para que podamos operar tranquilo. Entonces hay una pérdida reversible de la conciencia, hay efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos. Todos esos aspectos o características que tiene la anestesia general se deben a la medicación que nosotros utilizamos. Entonces, fíjense, es prácticamente una combinación de fármacos. No es que el anestesiólogo utilice solo fármacos, utiliza una combinación de fármacos para que cada uno de ellos produzca las diferentes características. Que le produzca hipnosis, que le produzca analgesia mientras el paciente está durmiendo, que esté sedado para que se mantenga dormido, la relajación muscular para que esté flácido y permita hacer todo tipo de procedimientos, y obviamente la supresión de los reflejos, que es importante para que el paciente se deje intubar y se deje guiar con la máquina al momento de la ventilación. ¿Cuáles son los componentes de la anestesia general? Uno es la analgesia central, es importante, o sea, directamente, incluso antes de iniciar, que ya lo vamos a ver cuando hablemos del preoperatorio, que ya nos toca también antes para este segundo parcial, vamos a ver que una de las situaciones importantes para ayudar, incluso hay estudios sobre esto, para que el paciente esté tranquilo, es darle analgésicos previo, durante y posterior a la cirugía, especialmente si es una cirugía complicada. Entonces es importante que el paciente sea insensible al dolor mientras esté dormido o durante el tiempo que dure la anestesia. La hipnosis. El paciente tiene que tener pérdida de la conciencia y justamente es lo que pasa. No sé si alguno de ustedes lo ha operado, ¿no es cierto? Empiezan a colocarle los anestésicos, a administrarle los anestésicos, el anestesiólogo dice, a ver, cuente de 10 para abajo, cuando estén en el 7 ya no saben qué pasó y ya directamente despiertan para cuando ya se ha terminado toda la cirugía. Entonces, esto se debe gracias a este proceso, a esta característica que tiene la anestesia general. Evita angustia, hace que el paciente no recuerde nada de lo que pasó. Imagínense que el paciente recuerde todo lo que le estén haciendo, ¿ya? Y obviamente también se pierde la conciencia del dolor, que es otra parte importante de la hipnosis. El paciente no sabe que le ha dolido, por ejemplo. La estabilización neurovegetativa, acá es importante lo que hablábamos de la pérdida de los reflejos, porque de esa forma el paciente logra dejarse manejar por la máquina de anestesia. Si el paciente no perdiera los reflejos, nosotros automáticamente ante una situación, por ejemplo, que nos metemos los dedos a la boca o que nos tapa la nariz o alguna otra situación que hacemos, reaccionamos, tenemos algún reflejo, ¿no es cierto? Intenten tocar, saber la conjuntiva con el dedo, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente pestañeamos. Esos son los reflejos que el paciente pierde, porque si ustedes intentan, y alguna vez quizás tengamos la oportunidad de hacerlo, el paciente mientras está dormido, el anestesiólogo, algunos pacientes se duermen directamente con los ojos abiertos, le hace el reflejo palpebral y el paciente no mueve ningún párpado. O sea, eso nos está diciendo que sí, efectivamente hay pérdida de los reflejos. ¿Puede afectar a los signos vitales? Sí, evidentemente. Por eso es importante que durante todo el proceso de la cirugía el anestesiólogo esté pendiente de la monitorización de los signos vitales. Porque el paciente no solamente pierde reflejos, sino va también a afectarle los signos vitales. Puede caer la presión arterial o por el contrario se puede subir la presión arterial, puede caer el pulso, puede caer la saturación, puede caer la frecuencia cardíaca, puede caer la temperatura. Entonces es importante que el anestesiólogo constantemente esté monitorizando ese aspecto. Hay una inhibición simpática. Y bueno, la resolución que prácticamente es darle esa flacidez al paciente para que se deje manipular y hacer todo tipo de movimientos, es producirle una hipotonía, que el paciente no sea capaz de levantarse ni de poner ningún tipo de resistencia. Ahora, ¿cuál es una anestesia general ideal? Uno, que sea de inducción y recuperación rápidas y agradables, que quiere decir que rápidamente el paciente se duerma para disminuir toda esa angustia que pueda tener o ese estrés preoperatorio. Y por el contrario, cuando ya termine todo el procedimiento, que el despertar, que ya vamos a ver más adelante otro componente, otra característica, el despertar tampoco sea tan brusco. Hay algunos pacientes que después, cuando ya les están quitando los medicamentos y empiezan a despertar, despiertan de forma brusca y eso a veces puede ser también, lo podemos predisponer a algún tipo de lesión, porque el paciente incluso ni siquiera hemos sacado el tubo y ya directamente ha despertado de una forma desagradable, empieza a morder el tubo, se puede lastimar, hacer lesiones o úlceras a nivel bucal. Cambio rápido de la profundidad. Más adelante vamos a ver que existen planos de profundidad de anestesia, de la anestesia general. Entonces es importante que ese paciente pase rápidamente todos esos planos hasta
hasta llegar al plano donde tiene que estar prácticamente como en coma para poder empezar el procedimiento quirúrgico, que es bajo anestesia general. Mientras ese paciente no llegue a ese plano, al cuarto plano, entonces el paciente no se puede operar. Y eso fácilmente el anestesiólogo, con control de los signos vitales y todo el proceso, le dice al cirujano: no, todavía no puede empezar, todavía no está en plano. Y ustedes lo van a escuchar cuando esté en su internado. Una vez que el paciente esté en plano, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace el cirujano? Preguntar: ¿puedo empezar?, para que el anestesiólogo nos dé el permiso o la orden de iniciar la cirugía. Analgesia adecuada, lo que les decía, que incluso estudios dicen que el hecho hasta de darle preoperatoriamente analgésicos al paciente durante toda la cirugía y en el postoperatorio puede resultar beneficioso para el paciente. Adecuada relajación de los músculos esqueléticos para que de esa manera durante todo el procedimiento se pueda hacer el tratamiento de forma adecuada. En este caso, por ejemplo, hay pacientes que toleran entre un poco más y un poco menos esa medicación. Aquí me voy. Normalmente los relajantes musculares, que ya vamos a ver como la succinilcolina, dura alrededor de 20 a 30 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 20 a 30 minutos el anestesiólogo tiene que colocarle la medicación para que ese paciente se mantenga relajado. Pero hay algunos pacientes, ya principalmente aquellos alcohólicos crónicos o que son dependientes de algún tipo de sustancia controlada, duran menos. Entonces cada 15 minutos o cada 10 minutos deben estar colocándole la medicación. Entonces eso puede depender de cada paciente. Amplio margen de seguridad, que va a estar obviamente ahí, por eso el anestesiólogo supervisando, monitorizando constantemente que el paciente esté dentro de todos los valores normales, y en caso exista alguna alteración del valor normal, entonces ya el anestesiólogo tiene que ir corrigiendo medicamentosamente. Adecuada estabilización neurovegetativa, valorar nuevamente los signos vitales, que el paciente obviamente no tenga los reflejos, para que así se pueda llevar a cabo la cirugía. Y ausencia de reacciones adversas y efectos tóxicos a dosis normales. Pero bueno, eso muchas veces puede depender del paciente también, y no solamente así de la medicación que utiliza el anestesiólogo. Muchas veces, obviamente, el anestesiólogo en pacientes adultos manejan dosis estándar para poder administrarle a los pacientes. En caso, por ejemplo, de los pediátricos, igual que un pediatra, el anestesiólogo tiene que dosificar kilo-peso la dosis para darle al niño cuando tenemos pacientes pediátricos. Pero en caso de adultos, la mayoría de los pacientes se les maneja una dosis estándar, o incluso en casos, por ejemplo, de obesidad o de sobrepeso, la medicación puede aumentar un poquito más a la dosis normal o a la dosis estándar. Entonces, mucho depende de cada paciente para ese punto. Entonces, ¿cuáles son los tipos, según el fármaco que se va a utilizar en los tipos de anestesia general? Tenemos la monoanestesia, la anestesia combinada, la balanceada, la intravenosa total, que es la famosa activa, y la anestesia disociativa. La monoanestesia, como dice su nombre, ya no se utiliza en general, o sea, ya era un tipo de anestesia que se utilizaba anteriormente, de hecho ni siquiera en provincia creo que ya lo están utilizando, donde solamente utilizaba un tipo de anestésico principalmente inhalatorio, para que el paciente pueda llegar a producir el sueño. Pero en este caso, por ejemplo, producía un sueño, pero no llegaba a un plano suficiente como para hacer procedimiento. El éter, por ejemplo, o el cloroformo, que fíjense, ya en el siglo XIX se utilizaban dosis altas y mezclas gaseosas que muchas veces podían ser explosivas. Entonces, obviamente, ese ya está descartado, pero lo estamos nombrando acá. Combinada es aquella que tiene anestesia general y regional, lo que estábamos diciendo, especialmente cuando se necesita la colocación de un catéter para mantener la analgesia continua en caso de cirugías complejas o muy largas. La balanceada. Aquí, por ejemplo, la balanceada tiene la característica de que tiene un inductor hipnótico que se utiliza de forma endovenosa. Aparte de eso, se utiliza un agente inhalatorio. No nos olvidemos que la balanceada es como que si fuera la mixta entre la anestesia inhalatoria y entre la anestesia de tipo endovenosa. Entonces combina los dos tipos de medicamentos. El medicamento hipnótico, por ejemplo, que es el inductor, es el que le va a ir produciendo sueño al paciente para que se duerma, y al mismo tiempo el inhalatorio para que el paciente también refuerce ese proceso hipnótico y empiece a llegar a dormirse hasta llegar al plano. Además se combina opioides como analgésico. Aquí, por ejemplo, se utiliza mucho el tramadol, no así la morfina. La morfina se deja como en situaciones mucho más severas o mucho más dolorosas, aparte que es un medicamento mucho más adictivo. En cambio, el tramadol no lo es, pero el único defecto del tramadol como opioide es que es emetizante, es decir, le puede producir náuseas y vómitos al paciente. Entonces,
forma inhalatoria, y analgesia prolongada, y bueno, es la que se utiliza más frecuentemente este tipo de anestesia balanceada, que es la combinada. La intravenosa total, como dice su nombre, es que todos los medicamentos que se utilizan son de tipo endovenoso. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, se utiliza más que todo el propofol como inductor, y además, aparte de colocar el propofol, que es un medicamento así tipo leche, que justamente tiene esa característica porque está a base de, si no me equivoco, leche de soya y clara de huevo también dentro de su producción, de su fabricación, ya se coloca de forma continua durante toda la cirugía. El paciente está recibiendo propofol para mantenerse en un proceso de inducción continua. Además se utiliza analgésico y se utiliza también relajantes musculares. Y por último, la disociativa, este tipo de anestesia general, es donde se utiliza la ketamina. No sé si habían escuchado del suero de la verdad, esa es la famosa ketamina, donde le colocan la ketamina y empiezan a preguntarle, y el paciente empieza a decir todo y a revelar todos sus secretos. Por eso algunos lo llaman el suero de la verdad. Como hipnótico, produce una analgesia eficaz, pero también, fíjense aquí, produce alucinaciones. No es muy utilizada, muy rara vez he visto que lo utilizan. Entre las más utilizadas, la balanceada y la química. Entonces aquí ya empezamos a ver un poquito de los fármacos que se utilizan dependiendo de cada uno de las acciones que van a tener. Fíjense aquí, por ejemplo, anestésicos inhalatorios. ¿Cuáles son? El óxido nitroso, que tiene buen efecto analgésico, pero por el momento no se usa mucho, ya se ha dejado de usar. Los halogenados, pues fíjense acá, tienen buenas propiedades hipnóticas, porque justamente el hecho que se le dé sevoflurana o se le dé algún tipo de fármaco inhalatorio es para mantener esa hipnosis constantemente durante toda la cirugía, y el paciente pueda no tener ningún tipo de molestia o estar dormido completamente durante toda la cirugía. Además, otra cosa que sí, por eso es que no es como tal una anestesia que se puede utilizar sola hoy por hoy, es que no tiene efecto analgésico. O sea, el efecto de estos medicamentos, como son los halogenados, que ahí entran el alutano, el isoflurano y el sevoflurano, ya que ese es el que más ustedes van a ocupar y el que más le van a pedir al paciente, no produce ningún tipo de analgésico. Por eso se tiene que acompañar con un analgésico aparte, colocarlo de forma endovenosa. El sevoflurano, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que es un medicamento caro. Estamos hablando de que cada ml puede llegar a costar hasta 4 o 5 bolivianos. Y el paciente durante una cirugía que puede durar 1 o 2 horas puede llegar a utilizar hasta 30 a 50 ml. Entonces fíjense ustedes que es un gasto no más considerable también lo que hace el paciente, pero obviamente bajo un tipo de anestesia que va a ser seguro. El xenón que la verdad nunca lo he visto ni lo había escuchado, para mí también fue nuevo, pero miren, es un tipo de anestésico también que se considera que viene al 70%, y bueno, por lo que estuve revisando, es un tipo de anestésico inhalatorio o fármaco inhalatorio anestésico que sí produce mucho más, una mejor hipnosis que incluso los halogenados. ¿Cuál es el tema con este tipo de xenón? Y aparte de que produce el efecto hipnótico, a diferencia de los halogenados, también produce analgesia. Entonces, obviamente, el hecho de que ya tenga mucho más funciones o mucha más funcionalidad en la anestesia hace que sea de alto costo. Entonces, no lo he escuchado por acá, como les digo, no he visto que lo utilicen. No sé, capaz en la Weiler o en la clínica, en la Poyerina lo utilizan, lo dudo, la verdad. Pero probablemente el costo de este tipo de anestésico inhalatorio puede llegar a triplicar incluso el de los halogenados, que son los más utilizados. Luego tenemos los barbitúricos como tal, entre ellos el tiopental, que también ya no se utiliza mucho, ¿ya? Cuya función principal era que era hipnótico o inductor hipnótico, que ya no se utiliza tanto. Luego tenemos las fenciclidinas, aquí la ketamina, de la familia de uno de los representantes de la ketamina, lo que le decía que es el famoso suero de la verdad. Tiene aparte de eso también una propiedad analgésica, pero puede producir, como les decía, un cambio cualitativo del contenido de la conciencia. Por eso es que uno tranquilamente le puede empezar a preguntar cosas al paciente y el paciente empieza a hablar todo lo que sabe. Por eso se llama suero de la verdad, para que no se olvide. Propofol y etomidato, ¿ya? Que también vienen a ser sedantes e hipnóticos principalmente a altas dosis. Este tipo de medicamentos, por ejemplo, no tienen efecto analgésico. Su función directamente, como les
había comentado del Propofol, por ejemplo, que se utiliza en la activa, en la que es anestesia general solamente endovenosa, se utiliza constantemente y a dosis elevada o en dosis continuas para poder mantener su efecto sedante e hipnótico. El etominato como tal, no he visto que lo utilicen, más utilizan el Propofol en este caso. Las benzodiazepinas, que sí lo van a ver constantemente porque es uno de los medicamentos que se utiliza bastante para anestesia balanceada principalmente, y más que todo el midazolam, ¿ya? Que va a tener un efecto ansiolítico, que va a relajar al paciente, lo va a tener despejado, va a disminuir la conciencia, es sedante, es hipnótico y es amnésico también para que no recuerden nada de lo que ha pasado. Y ahí se coloca en infusión anestésica. Es un medicamento, ojo, midazolam, fentanilo y propofol, que ahorita vamos a hablar del fentanilo, son medicamentos de uso controlado. ¿Qué quiere decir? O sea que yo, por ejemplo, como cirujano, no los puedo pedir. Son medicamentos que en sí son controlados y que deberían ser solicitados solo por un anestesiólogo, porque obviamente se está justificando el uso, y el otro por terapistas o médicos internistas que puedan estar trabajando en un centro de cuidado intermedio o cuidado o terapia intensiva. Estos medicamentos además pueden llegar a ser adictivos. Entonces hay algunas personas que se lo colocan porque llega a producir una depresión respiratoria y bueno, es ahí donde pasan todos los problemas, especialmente con el fentanil, cuando hay sobredosis de fentanil y bueno, el paciente puede llegar a fallecer. Y lastimosamente, y se los adelanto, hemos tenido muchos colegas médicos que han llegado a tener este tipo de problemas y bueno, incluso han llegado a fallecer por la sobredosis del fentanilo. Aquí los opioides, el fentanilo, la morfina y la metilidina, que tiene efectos sedantes y analgésicos, ya especialmente el fentanil que se usa dentro, como les decía, de la cirugía para poder producir el efecto sedante y analgésico. La morfina no se utiliza mucho, en todo caso, como les decía, utilizamos más el tramadol. Y la mepiridina no la he visto, creo que ahora hoy por hoy no la están trayendo tampoco, pero se la menciono porque está también en su libro, ¿ya? Entonces, de todo esto, por ejemplo, lo que más se utilizan, propofol, midazolam y fentanil en la actualidad. En los anticolinérgicos, que aquí tenemos la atropina y la escopolamina, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de la familia de los anticolinérgicos, el que más se utiliza para producir o para reducir en este caso la salivación o las secreciones, que es parte importante de la anestesia general, ojo, que también forma parte de la disminución del reflejo. Porque el paciente que tiene bastante secreción en el momento de que está intubado, que está teniendo la cirugía, puede llegar a presentar broncoespasmo, atelectasia o broncoaspiración. Entonces es importante ir disminuyéndole las secreciones que se están produciendo durante la cirugía, porque no significa que estemos operando y el paciente va a dejar de producir secreciones, no. Sigue produciendo secreciones, pero la idea es que estas secreciones disminuyan en cantidad. El que más se utiliza es la atropina, ya disminuye bien las secreciones bronquiales, y otra cosa es que previene las alteraciones cardiovasculares, principalmente cuando el paciente empieza a presentar bradicardia dentro de la cirugía. Y ustedes ya van a escuchar cuando estén de internado, en el momento que el paciente empieza a bradicardizar, se suspende la cirugía o se para la cirugía, el anestesiólogo coloca atropina y la atropina ayuda a que el corazón empiece a latir otra vez para que vuelva otra vez a su funcionalidad. Entonces fíjense ustedes la función de la atropina, que es lo que más se utiliza. Luego tenemos los antieméticos y neurolépticos que también se utilizan dentro del acto quirúrgico, dentro del acto anestésico, en este caso como la metoclopramida, por ejemplo. La metoclopramida como función antiemético, es decir, para disminuir las náuseas y los vómitos, es bastante bueno. Incluso, como les comentaba, cuando uno utiliza el tramadol como opioide analgésico durante la cirugía, ayuda bastante para disminuir ese efecto emetizante que tiene. Reduce vómitos y náuseas. Y bueno, los relajantes musculares, como les comentaba, la succinilcolina, pancuronio y también el atracurio, entre los que más se utilizan succinilcolina y atracurio, que facilitan el acceso a cavidades. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Hacen que el paciente empiece a tener una hipotonía, que tenga como una parálisis flácida, para que podamos trabajar, especialmente para nosotros que trabajamos mucho en lo que es de cavidad abdominal, ya es bastante importante. La cirugía laparoscópica, por ejemplo, cuando el paciente no está teniendo un campo operatorio adecuado, ya ahí nos damos cuenta de que está empezando a producir un tipo
tipo de resistencia el paciente de la piel, e incluso la cavidad abdominal del paciente o la pared abdominal se pone rígida. Entonces ahí nos damos cuenta que el paciente no está relajado completamente. Y ya cuando el anestesiólogo le aumenta o subcidilo o atracurio, la pared otra vez se vuelve blanda y de esa forma podemos seguir trabajando. ¿Ya? Mejor exposición de vísceras. Incluso otra forma también en la que nos damos cuenta que el paciente no está con buena relajación muscular es de que durante la cirugía las vísceras empiezan a salirse porque el paciente empieza a pujar. Entonces otra forma de darse cuenta también de que no hay una buena relajación muscular. Bueno, aquí lo que yo les comentaba, ya cómo es lo que se hace la evaluación preanestésica, que forma parte importante y la vamos a volver a mencionar en el preoperatorio. En este caso, por ejemplo, cuando hace el anestesiólogo en realidad la evaluación preoperatoria, porque está destinada directamente a él, incluso como, ¿cómo se llama? Como interno, ustedes no tienen la oportunidad de rotar por anestesiología, pero bueno, nos falta el que le interesa un poquito el área y se acerca y puede ir más o menos viendo cómo es lo que hace el procedimiento y cómo hace la conducta del anestesiólogo. Porque, ojo, tomen en cuenta que el anestesiólogo como tal, así como nosotros decidimos qué tipo de cirugía y qué tipo de abordaje vamos a hacer, el anestesiólogo, de acuerdo a lo que nosotros hemos decidido, también decide qué tipo de anestesia va a realizar. Por eso es que es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. La evaluación preanestésica se determina el riesgo y la preparación psicológica del paciente. Es importante que el anestesiólogo, porque muchas veces, y nos ha pasado, ¿ya? El paciente ni siquiera le tiene miedo a la cirugía. Lo que tiene miedo es a la anestesia, porque sabe que lo van a dormir y ¿cuál es su primera preocupación? No despertar. Y nos ha pasado bastante. Doctora, yo sabe que me opero, pero me da miedo la anestesia. Entonces nos ha pasado con muchos pacientes que tienen ese tipo de cuadros. Por eso es que es importante que el anestesiólogo, así como nosotros, que lo vamos a ver más adelante en preoperatorio, hablamos de un consentimiento informado, le explicamos al paciente qué tipo de cirugía y qué ventajas y desventajas o riesgos va a tener. El anestesiólogo de la misma forma tiene que explicar cuáles son las ventajas y las desventajas, qué tipo de anestesia, qué ventajas y desventajas puede tener. Por eso es que tiene que ir a hacer la entrevista. Así como nosotros hacemos nuestra historia clínica, y ya lo vamos a ver nuevamente en preoperatorio, el anestesiólogo igual tiene que hacer todas sus consultas para saber qué antecedentes tiene el paciente. Elección de la técnica anestésica, ya él verá si se va a utilizar anestesia general, si balanceada, si activa, si monoanestésica, si regional, si epidural, si raquidia, por ahí una combinada, sedación más local, etc. El tratamiento previo a disturbios orgánicos, que eso también va a depender del tipo y de la patología que tenga el paciente. Ojo, no es lo mismo una cirugía programada que una cirugía de emergencia. En la cirugía de emergencia muchas veces el paciente ya entra con un disturbio, que ya lo vamos a ver también en preoperatorio, en disturbios líquidos y electrolitos, con hipopotasemia, con anemia, con hematocrito alterado, entra con tiempo de protomina alterado, entra con leucocitosis, que lo vamos a revisar en la siguiente clase, o si nos da tiempo lo revisamos ahora. Entonces va a tener una serie de alteraciones orgánicas que van a estar debidos a su patología. Una peritonitis apendicular, una perforación de víscera hueca, una peritonitis fecaloidea y mucho más todavía por el tiempo de evolución que pueda presentar. No es lo mismo un paciente que tiene 5 o 6 horas de evolución con una apendicitis localizada en fase 1, que ya más adelante, cuando están en cirugía 3, van a aprender los tipos de fase de apendicitis, o un paciente que ya viene complicado con una peritonitis apendicular, donde el apéndice ya está perforado y toda la cavidad abdominal está llena de pus. Entonces, esas situaciones, así como nosotros como cirujanos la valoramos, el anestesiólogo también la tiene que valorar, porque todos esos disturbios que el paciente presenta pueden repercutir en el momento de la inducción anestésica. Hay pacientes que incluso ni siquiera llegan a operarse, fallecen en la inducción anestésica porque justamente el choque de los medicamentos anestésicos con esos disturbios que tiene el paciente pueden llegar a ser fatales. Por eso el anestesiólogo tiene que valorar todas esas características antes de iniciar un proceso anestésico. Y la otra, obviamente, los cuidados especiales, dependiendo otra vez ahí del tipo de paciente. No es lo mismo operar a un paciente de 20 años que operar a un paciente de 70 años, un paciente diabético compensado, un paciente diabético no compensado que entra con glicemia de 500, un paciente hipertenso controlado o un paciente hipertenso no controlado que entra con presiones de 200-100.
Entonces esas situaciones son cuidados donde el anestesiólogo, incluso a veces nos ha tocado que un anestesiólogo en este tipo de casos especiales no es suficiente, a veces necesitamos hasta 2 anestesiólogos e incluso a veces el anestesiólogo más un terapista o un médico internista para que se pueda ayudar a hacer el control constante del paciente. Importante acá respecto que va a aumentar la mortalidad perioperatoria en los pacientes que se van a anestesiar o que se van a operar. Y esto también es muy importante avisar o comentarle al paciente en el momento, por ejemplo, en nuestro caso, que lo vamos a ver más adelante, el consentimiento informado. Porque como les digo, no es lo mismo operar un paciente que no tenga ninguna enfermedad o operar un paciente que tenga enfermedades de base. Entonces eso ya hace que el riesgo aumente. Y no solo el riesgo quirúrgico, sino también el riesgo anestésico. Entonces aquí la función del anestesiólogo es valorar si el paciente tiene enfermedades cardiovasculares, por ahí tuvo 2 infartos previos, eso significa que ya tiene necrosis en la pared cardíaca y que eso le puede llegar a afectar en el momento de la inducción anestésica. Enfermedades pulmonares existentes, pacientes que son fumadores crónicos, que son bebedores crónicos, que han trabajado en mina, porque puede pasar un paciente que ha trabajado en alguna mina, un paciente que tenga EPOC o que tenga algún tipo de fibrosis pulmonar que puede afectar a la ventilación y que incluso teniendo una máquina de anestesia con ventilación artificial, el paciente igual puede llegar a fallecer por un paro respiratorio, por una falta de funcionalidad adecuada del pulmón. La magnitud y la urgencia es lo que yo les comentaba y vamos a verlo más adelante también cuando hablemos del preoperatorio, porque para eso tenemos tablas que nos van a predecir qué tanto va a ser el riesgo del paciente, tanto cardiológico como anestésico, que también lo vamos a ver. Lo que decía, duración, no es lo mismo una cirugía que va a durar 1 hora y obviamente con una patología no tan complicada, entre comillas, con un paciente que nos quedamos operándolo y como está tan complicado tardamos hasta 4 o 5 horas operándolo. Entonces todo eso va a repercutir sobre el paciente y obviamente también sobre el proceso anestésico. La edad del paciente, lo que les comentaba, operar pacientes de diferentes edades donde los niños y los adultos mayores son los que pueden tener o llegar a tener mayor riesgo dentro del uso de la anestesia y magnitud de la lesión quirúrgica. No es lo mismo operar una cirugía por una vacuna y una cirugía localizada o otra cirugía donde tenemos que hacer una apertura grande de una incisión, una laparotomía exploratoria. Entonces esas situaciones son las que las tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, en base a todo esto, miren, se establecen riesgos anestésicos quirúrgicos, por eso es que se trabaja en conjunto. ¿Ya? Incluso muchas veces cuando el anestesiólogo va y valora al paciente, me dice, doctora León, mire, su paciente tiene esto. Vamos a hacer esto, pero hay que explicarle a la familia que el paciente puede sufrir hasta un paro cardiorrespiratorio. Entonces ya es un trabajo en conjunto donde ambas partes tenemos que ir y hablar con el paciente. O incluso llegar a un acuerdo de que ¿qué quiere? ¿Qué tratamiento va a hacerle usted? Vamos a hacer una laparotomía, ya, pero el paciente no va a aguantar hasta el cierre. Entonces lo vamos a tener, lo operamos, pero lo dejamos abierto, que se llama laparostomía contenida, o sea, no se cierra la cavidad, se deja abierta, y posteriormente el paciente entra a una segunda cirugía 48 horas después, una vez que ya esté estabilizado. Entonces, son acuerdos en los que llegamos los cirujanos con los anestesiólogos para poder llegar a este punto. Entonces, fíjense ustedes, aquí dentro de las etapas de la evaluación anestésica, nosotros vamos a tener obviamente, la admisión del paciente, que es la primera etapa. Aquí el paciente ya prácticamente ya tiene un diagnóstico, que eso aquí como que nos estamos adelantando un poquito preoperatorio, pero para que ustedes lo vayan viendo. El paciente ya está internado, ya sea por consulta externa o ya sea cirugía programada o sea una cirugía de emergencia. Aquí el anestesiólogo le da cierto apoyo emocional, ¿ya? O sea, tratando de indicarle que la cirugía va a ir bien, le explica el tipo de anestesia, aclara y explica la técnica anestésica como tal. Lo vamos a dormir, le vamos a poner un ruidito en la boca, etcétera, etcétera. Entonces ya el familiar, o en este caso el paciente, y a veces los familiares, porque muchas veces, y es importante que esto ustedes lo aprendan desde ahora, es importante que cuando hacemos la explicación al paciente haya alguien de testigo. Más cuando es un paciente anciano o un paciente discapacitado, porque a veces nos toca a veces operar pacientes discapacitados, donde haya otra persona que también escuche la explicación y también esté de acuerdo. Porque así como se firma un consentimiento informado de cirugía,
también se firma un consentimiento anestésico, donde el paciente acepta que la doctora León le haga una cirugía, pero al mismo tiempo acepta que el anestesiólogo lo anestesie según el tipo de anestesia que ha decidido. El examen clínico, importante que el anestesiólogo pregunte experiencia quirúrgica. Ya lo han operado antes, le han hecho este tipo de anestesia, qué tipo de anestesia le hicieron, tuvo alguna reacción o alguna alergia, o le dijeron que tuvo alergia durante el acto operatorio. Usted es diabético, usted es hipertenso, toma alguna medicación, ¿ya? Fuma, bebe, toma alguna sustancia controlada, ¿ya? Y bueno, el uso de medicamentos, qué tipo de medicamentos utiliza, desde cuándo los toma, en qué dosis los toma. Ya ustedes van a ver que los pacientes a estas alturas ya conocen, especialmente los pacientes crónicos, la medicación y la dosis que utilizan, obviamente los que son disciplinados, entre comillas, porque hay algunos que no toman, pero nunca supieron qué fue lo que tomaron. Pero la mayoría de los pacientes saben la medicación que toman, entonces eso es importante. Y fíjense aquí ya donde prácticamente el anestesiólogo también nos ayuda a indicar las horas de ayuno que tiene que tener el paciente, que ya vamos a ver que lo ideal es entre 6 a 8 horas de ayuno previo al acto anestésico e incluso previo al acto quirúrgico. Exámenes complementarios sería la tercera etapa. Aquí ya lo vamos a ver también en el preoperatorio, ¿ya? Dentro de los laboratorios, qué es lo que se debe, qué es lo que tiene que revisar el anestesiólogo. Una de las cosas básicas, por ejemplo, que revisa es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque de esa forma el anestesiólogo va a saber que forma parte del hemograma, por si acaso, que yo sé que ustedes ya saben eso o todavía no saben. Si no ve, el hemograma, que lo vamos a volver a repasar porque está dentro del perioperatorio o del preoperatorio en realidad. De esa forma el anestesiólogo lo que pregunta es cuánto está su hemoglobina, cuánto está su hematocrito, cuánto está su TP. Es como que lo más importante para el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque si es una cirugía de hecho que hemos dicho, el paciente va a sangrar. Entonces si el paciente tiene una hemoglobina baja, entonces el anestesiólogo tiene que prever esa situación y probablemente le pida paquetes lobulares para transfusión. Si el paciente está con un TP, un tiempo de protrombina alterado también, está elevado, entonces el anestesiólogo ya se va a ir preparando y va a prevenir, este paciente puede sangrar porque está con una hemostasia, una coagulación alterada, entonces va a pedir que se le administre vitamina K o que le pongan plasma fresco congelado. Lo que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? En hemostasia en la anterior clase. El electrocardiograma y la radiografía de tórax, principalmente en pacientes mayores de 40 años y más aún que tengan alguna patología cardíaca o pulmonar de base. Entonces forman parte importante de los exámenes complementarios que ve el anestesiólogo. Ojo, aquí estamos hablando del anestesiólogo. Ya cuando hablemos de preoperatorio, ya van a ver que nosotros como cirujanos tenemos que ver más estudios complementarios de esto. O sea, nosotros ya tenemos que verlo en conjunto porque nosotros ya vemos la patología que vamos a operar. Uso de medicamentos e interacciones vendría a ser la cuarta etapa. Aquí nosotros tenemos que ver cuáles son los medicamentos. Bueno, el anestesiólogo tiene que ver cuáles son los medicamentos que utiliza ese paciente. Si utiliza corticoides, si está utilizando antibióticos o está utilizando antihipertensivos y cuáles son estos que podrían tener algún tipo de reacción con los medicamentos anestésicos. ¿Ya? Entonces también eso es importante. Por ejemplo, los corticoides a veces pueden tener algún tipo de efecto adverso con los sedantes o con los hipnóticos. Entonces es importante que el anestesiólogo sepa ese tipo de información también del paciente. Y por último, la clasificación del estado clínico del paciente, que ya una vez el anestesiólogo ha cumplido con todas estas etapas que lo hace dentro de la visita preanestésica, ahí valora la gravedad del caso clínico. Hay un paciente que sí requiere una cirugía de emergencia, va a hacerle cierto tipo, la técnica anestésica que haya elegido dependiendo de la patología y del paciente. Y valora obviamente el estado general del paciente como tal, de acuerdo a todas sus patologías de base que puedan tener y que puedan influir en el acto anestésico. Aquí miren ustedes, ya respecto al sistema de clasificación para escala de riesgo anestésico, aquí se puede valorar, no se ve muy bien, pero creo que lo pueden ver, son 6 tipos o 6 etapas, 6 estados, ya que donde el anestesiólogo clasifica al paciente de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, la
¿qué quiere decir? De que se complique por la anestesia del paciente de 0,1%. Pero estamos hablando de un paciente joven, un paciente que no tiene patología de base, que no es obeso, que no es diabético, que no es hipertenso, la mayoría de las veces joven o adulto joven, ¿ya? Porque ya, por ejemplo, hay pacientes que me dirán, doctora, pero mi abuelo tiene 60 años y no es diabético, no es hipertenso, se mantiene bien, es así, es así. Pero ya un paciente de 60 años ya es un paciente anciano. Ya su naturaleza y sus sistemas como tal ya también han envejecido, entonces ya es un factor de riesgo. Querramos o no, viene a ser un factor de riesgo. Obviamente, ya que sea diabético, hipertenso, aumenta los factores de riesgo, pero el hecho solamente de ser anciano ya es un factor de riesgo. O sea, ya no entra como tal, como un paciente sano como tal. El punto 2, fíjense, paciente con enfermedad sistémica leve, un asma leve, por ejemplo, o que sea un asma controlado, que tenga crisis pero de forma separada, que no es muy frecuente, paciente epiléptico pero controlado, paciente anémico pero con una anemia leve, que ya vamos a ver que su hemoglobina llega hasta 9, pero es fácilmente controlable o se puede subir con transfusión, o un paciente diabético bien controlado, tiene un porcentaje de posible complicación anestésica de 0,5%. Entonces, para eso, el anestesiólogo requiere esta tabla que se la voy a dejar, también la voy a subir al reca, que ustedes la revisen bien. Miren, por ejemplo, acá, un paciente en el quinto, ¿ya? Es un paciente prácticamente moribundo que no se espera que sobreviva sin intervención. Paciente cardiópata en espera de trasplante. Tiene un 50,8% de probabilidad de riesgo anestésico. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, la inducción anestésica mientras le están pasando el hipnótico, puede llegar a fallecer. ¿Ya? Y eso es, por ejemplo, lo que el anestesiólogo tiene que explicar al familiar cuando el paciente es un paciente de alto riesgo. O sea, que llega un paciente de alto riesgo, donde solamente con colocarle, inducirlo, ponerle los hipnóticos o los sedantes, el paciente puede llegar a fallecer, sin necesidad de que llegue a operarse. E incluso durante el acto anestésico, si es que llega a soportar la hipnosis y la sedación, mientras estamos operando, el paciente también puede llegar a fallecer, y ahí vamos a ver el riesgo cardiológico de Goldman cuando nos toque el preoperatorio. Ahora, esta tabla, por ejemplo, de clasificación ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, hace unos años atrás todavía terminaba aquí en el punto 5. Esta se las he puesto porque esta es la actualizada. Creo que en su libro, creo que está solamente hasta el punto 5, no me acuerdo muy bien. Pero esta ya llega hasta el 6, donde ya toma en cuenta un paciente con muerte cerebral. O sea, un paciente con muerte cerebral que ya está destinado a donación de órganos, ya prácticamente un paciente que directamente sabemos que va a fallecer. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando ya no hay función cerebral, el paciente solamente está viviendo por toda la parte de las máquinas y los medicamentos, entonces ahí lo único que se necesita es mantenerlo vivo solo para hacer la extracción o la ablación, así se llama cuando se extraen los órganos que se van a utilizar para trasplante. Se han extraído, se haga la ablación y bueno, ya posteriormente a eso el paciente fallece. O sea, termina la anestesia y termina el paciente más o menos. O sea, un poquito duro, un poquito frío, pero eso es lo que pasa. Se establece el ritmo y técnica de pauta y de aplicación anestésica de acuerdo a esta tabla, que es la tabla ASA. Y bueno, este cuadrito también ya viene a ser importante en el tema de la anestesia general, porque forma parte de las fases de la anestesia general. Hemos hablado de las etapas, hemos hablado de los componentes, pero vamos a hablar de las fases de la anestesia general. La primera fase es lo que estábamos hablando, lo que les decía, la premedicación. ¿Ya? Desde cuando el anestesiólogo empieza a administrar sus medicamentos. Como por ejemplo, antes que el paciente baje al quirófano, la medicación incluso puede ser administrada por vía oral. Es lo que les decía, hasta un analgésico vía oral previo a que el paciente baje al quirófano puede ser factible, puede ser beneficioso para ese paciente. Se administra para aliviar la ansiedad, ya vía oral, o también dependiendo, porque el paciente ya tiene vía endovenosa o vía endovenosa, para aliviar la ansiedad y el estrés quirúrgico.
porque el paciente ya entra con miedo. Como les digo, hay pacientes que directamente tienen miedo no al acto quirúrgico, sino a la anestesia. Porque es lo primero que piensa, si me duermo y ya no despierto, ¿qué hago? O sea, el paciente queda con esa imagen en su cabeza de que lo van a dormir y no sabe si va a despertar. Entonces puede llegar a ser algo traumático. Produce analgesia y sedación, reduce los reflejos de oxígeno y también las secreciones, por eso es importante, especialmente en los pacientes asmáticos o que tengan algún tipo de patología pulmonar. Por eso es que, por ejemplo, previo a la preparación anestésica o quirúrgica, incluso muchos anestesiólogos nos solicitan dar corticoides al paciente para disminuir el proceso de secreciones que se puedan causar a nivel pulmonar. Reduce las alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión. Paciente hipertenso tiene que tomar su medicación previo a la cirugía, mínimamente media hora antes. Doctora, yo tomo losartán, perfecto. Media hora antes de que vaya al quirófano, toma su losartán. Porque si no, en el momento que el anestesiólogo lo monitorice, esa presión está arriba. Entonces es importante decirle eso al paciente tratado. Previene náuseas y vómito para preservar los reflejos de defensa y colaboración, importante. Y aquí, ¿qué podemos utilizar en la premedicación? Se utilizan las benzodiazepinas, hay por ejemplo el midazolam, que es lo que les comentaba, parte de la benzodiazepina, los barbitúricos, opiáceos, antimédicos, antihistamínicos, incluso ahí la clorfeniramina, por ejemplo, que se utiliza bastante también para poder disminuir las secreciones en pacientes asmáticos también o que tengan algún tipo de patología pulmonar, parasimpático lítico y los neurolépticos. Entonces todos esos medicamentos son los que nosotros podemos dar, bueno, lo que el anestesiólogo da o sugiere durante la premedicación. En la inducción anestésica, o sea, ¿cómo empieza la inducción anestésica? La inducción anestésica, como lo hemos visto, produce hipnosis y produce analgesia. Aquí, por ejemplo, los opioides son los que van a permitir principalmente la analgesia, ojo, no así la hipnosis. ¿Ya? La hipnosis, como lo estábamos viendo, por ejemplo, los halogenados por vía inhalatoria o el propofol por vía endovenosa, esos son los que van a producir hipnosis. La analgesia, los opioides, ahí tenemos el tramador, o los relajantes musculares que se colocan la succinilcolina o el latracturio, que son los que producen percurización, que es lo que se llama en el momento de colocar los relajantes musculares. Ahora, esta percurización que se llama también, ¿cómo la evidencia el anestesiólogo? O sea, ¿cómo el anestesiólogo sabe que ya el paciente está empezando a relajarse? El paciente empieza a tener fasciculaciones. Los dedos de las manos y los dedos de los pies empiezan a moverse de forma rápida, como si tuviera Parkinson el paciente más o menos de los pies. Entonces eso se llama fasciculaciones que forman parte de la percuralización. Uso de drogas inductoras para permitir intubación, eso es importante también porque una vez que el paciente está relajado, recién se intuba. O no es que el anestesiólogo agarra e intuba directamente al paciente. Se tiene que asegurar que el paciente está relajado y que obviamente gracias a la premedicación el paciente ya no tiene secreciones. Pero incluso previo a intubar, a veces hasta pueden aspirar las secreciones que pueda tener antes de colocar la intubación. No se olviden que estamos hablando de anestesia general. La anestesia general, toda, el 100% requiere de un tubo orotraqueal, o sea, colocar un tubo por la boca, la famosa intubación. Estas drogas inductoras pueden ser endovenosas, inhalatorias, intramusculares, muy raro que se utilice, ¿ya? La mayoría, como lo hemos visto, es inhalatoria o es endovenosa. Sostiene depresión respiratoria, importante, y esa depresión respiratoria se debe gracias a la acción de los relajantes musculares. Hay pérdida de los reflejos laringios y faringios, por eso es que el paciente se deja intubar sin ningún problema. Y bueno, obviamente al tener el paciente una relajación completa, también va a permitir la oxigenación. O sea, va a permitir que el aire o que el oxígeno que le esté dando a la máquina le entre con facilidad. Asegura la ventilación y la relajación muscular y la pérdida de estímulos verbales. Ojo, el paciente va a estar con un tubo por la boca, obviamente no va a poder mencionar ninguna palabra. Y los reflejos y la pérdida de reflejos de defensa confirman el sueño. Es lo que yo les decía. Una
forma fácil es que el anestesiólogo le haga la prueba de reflejo palpebral, por ejemplo. El anestesiólogo le hace con un algodoncito, con una gasita a nivel de la conjuntiva y el paciente no responde, o sea, no parpadea, queda directamente con los párpados abiertos y eso puede ser ya directamente confirmatorio de que el paciente está dormido, de que ya está en plano. El mantenimiento de la anestesia, o sea, hasta acá su paciente ya está dormido, ya está con el tubo en la boca, ya se puede empezar a operar. Aquí ya el anestesiólogo dice sí, al cirujano ya puede empezar a operar. Pero durante el proceso quirúrgico se tiene que tener un mantenimiento de la anestesia. Como les decía, hay medicamentos que tienen un tiempo de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, el mantenimiento de la anestesia, gracias a los medicamentos, se perpetúa la anestesia durante el tiempo que dure la cirugía. Entonces, ya el anestesiólogo irá colocando los medicamentos de acuerdo a lo que vaya bien. Si el paciente se quiere despertar, pues le colocará más sedante, le colocará más hipnótico. A veces el paciente hasta lagrimea. Y muchas veces se puede tomar en cuenta como si fuera dolor, le pone analgésicos. El paciente se pone duro o se contrae, le pone más relajantes musculares. Y así sucesivamente, por eso tiene que ir haciendo el mantenimiento y la revisión del paciente. Regula la profundidad de la anestesia, ¿ya? Y bueno, eso también, como les decía, lo vamos a ver más adelante, dependiendo de los diferentes tipos de planos que se presentan. El paciente tiene que llegar al cuarto plano, que prácticamente es el plano de coma, para que para que el anestesiólogo sepa que el paciente va a estar tranquilo y va a estar controlado durante toda la cirugía. Se utilizan las drogas inhalatorias endovenosas combinadas durante todo el mantenimiento de la anestesia. Importante el monitoreo continuo. ¿Qué quiere decir? Que el anestesiólogo no es que anestesia a su paciente y se va a charlar afuera, no, se queda al lado de su máquina de anestesia. Y ustedes lo han de haber visto, ¿no es cierto? El anestesiólogo se queda ahí supervisando constantemente los signos vitales, interpretando todo lo que pueda salir en su monitor, si existe o no existe algún tipo de alteración. Y en caso que existiera, pues empezar a corregirla inmediatamente para que se siga con el procedimiento quirúrgico. Porque es muy rara, a la vez muy rara, que el anestesiólogo nos diga, no, pare cirugía, el paciente no da más. Es muy raro. Muchas veces se puede revertir cualquier alteración médicamente hablando. ¿Cuándo se para? Cuando el paciente está en paro. Cuando tiene ya una parada cardiorrespiratoria, por obvias razones, se para el tratamiento quirúrgico y se empieza masaje, que ya lo vamos a aprender en las clases del tercer parcial, si no me equivoco, es decir, reanimación cardiopulmonar. Los estadios de la anestesia, lo que hemos hablado, analgesia, excitación o delirio, anestesia quirúrgica y la parálisis vulvar, que ya lo vamos a ver, que está relacionado con los planos anestésicos. Y por último, la última de la fase, la recuperación o el despertar, porque el paciente está anestesiado, pero en algún momento tiene que despertar. Ahí, por ejemplo, lo que se hace es aspiración del tubo endotraqueal y también de la cavidad orofaringea. Entonces el anestesiólogo mete una cánula, ya una sondita de aspiración a través del tubo y también aspira la boca, porque como les digo, o sea, no significa que el paciente esté durmiendo y no produzca secreciones. Produce menos secreciones, sí, gracias a la atropina, ya, pero eso no quiere decir que no las produzca. Entonces, antes de extubar, de sacar el tubo, el anestesiólogo se tiene que asegurar de que no hay secreción, ni en el tubo, que lo puede estar tapando, ni en la cavidad peribucal. Ya le va quitando los fármacos, por eso es que ustedes van a escuchar, ¿cuánto le falta, doctor? Una media hora más, perfecto. Entonces ya va disminuyendo la dosis de los fármacos inductores y de mantenimiento de la anestesia. ¿Ya? O sea, ya va disminuyendo la dosis, ¿para qué? Para que se vaya revirtiendo el efecto. Y así ya cuando toque despertar al paciente, el anestesiólogo no esté sentado ahí hasta que se elimine totalmente el anestésico y el paciente recién despierta. Se reanuda la respiración y esa es otra forma también en que el anestesiólogo se da cuenta que el paciente ya vuelve en sí más o menos, porque ya el paciente empieza a pelear con el tubo, y empieza a pelear con la máquina de anestesia, quiere quitárselo, ya le estorba el tubo, empieza a morderlo incluso. Entonces eso también es una señal de que el paciente ya vuelve a reanudar la respiración y ahí es donde se hace la extubación. Una vez ya el paciente respire por su propia cuenta, o sea, ya esté despierto, no consciente, ojo, porque no va a estar consciente. De hecho, inmediatamente que sale que el paciente puede hablar,
después ni se acuerda lo que ustedes le dijeron. Hay que esperar todavía un tiempo para que el paciente esté consciente. Se comprueba la recuperación de conciencia posteriormente, la estabilidad hemodinámica, que todos los signos vitales estén normales, y obviamente la estabilidad respiratoria. Y de esa forma ya comprobamos que el paciente está bien y puede pasar a la sala de recuperación postquirúrgica o post-anestésica, que es la que les he mostrado, ¿no es cierto? El cuartito donde sale el paciente y se monitoriza. Esto es lo que les comentaba de los estadios de la anestesia general, que prácticamente esto es lo que hablan de los famosos planos, ¿ya? Hasta acá tiene que llegar el paciente, hasta el plano número 4, para estar tranquilo y de esa forma poder dejarse operar, lo vamos a decir así. La primera es la etapa analgesia, desde el inicio, empieza desde el inicio de la cirugía hasta que el paciente pierde la conciencia. ¿Qué quiere decir? Hasta que empieza a contar, señora, cuente hasta 10, llegó a 8, ahí ya prácticamente hay pérdida de conciencia, entonces hasta ahí llega esta etapa analgésica. Comienza el primer contacto con el anestésico y termina cuando ya perdió la conciencia. El paciente puede presentar calor, porque es importante, incluso algunos anestesiólogos le dicen, por si acaso va a sentir calor, porque si justamente el paciente empieza a sentir calor, sienta que se ahoga, ¿sabe qué? Tengo ganas de vomitar, a veces algunos se marean también, o bueno, cuando usan ketamina, por ejemplo, lo que les decía la hora de la regla, pueden empezar a presentar alucinaciones. Y hay una segunda etapa que sería así como que el segundo plano, hay una excitación o un delirio. Aquí, por ejemplo, empieza la hiperreflexia, lo que yo les decía, la famosa fasciculación. El paciente empieza a presentar como unos movimientos rápidos, tanto de las manos o como de los pies, e incluso de algunas zonas del cuerpo también se pueden ver. No sé si ustedes han visto las mioclonias, cuando tenemos zonas y se empieza a mover de forma espontánea, ya misma situación pasa, pero a nivel de los pies, el paciente empieza a presentar este movimiento que se llama fasciculación. Aquí, por ejemplo, ya comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida de los reflejos palpebrales. Entonces, de esa forma ya el anestesiólogo se da cuenta que ya terminó la etapa 2. Aquí hay una excitación motora y liberación emocional, por eso la excitación motora, la fasciculación. El paciente empieza a moverse, ya obviamente no es que se mueve desesperadamente en la cama, en la camilla, pero solamente hace unos movimientos así rápidos y finos o pequeños, pero donde está obviamente echado. El tercer plano vendría a ser la etapa 3, que es la anestesia ya quirúrgica propiamente dicha, que es progresiva, acá el paciente mantiene la pérdida de la conciencia y bueno, mantiene los reflejos de la relajación, la pérdida de conciencia y reflejo y la relajación muscular. Comienza con el reflejo palpebral, por eso que les dije, a veces lo que hace el anestesiólogo es probar con una esponjita o a veces con un poquito de su guante para ver si el paciente cierra o no cierra los párpados. Ya hay una regulación de la respiración, aquí ya el paciente está acoplado, así se llama, se acopla a la ventilación artificial. O sea, ya se deja llevar por la máquina, ya no pelea con la máquina. Y termina con la parálisis respiratoria. O sea, ya en ese punto prácticamente la máquina está respirando por el paciente. A ese punto ya llega. Se pierde la sensibilidad, se pierde empieza a disminuir la temperatura, por eso que, como habíamos visto, ¿no es cierto? Al principio es importante tomar en cuenta en la temperatura del quirófano. O sea, en ese momento no importa si a mí me hace calor, me tiene que importar que mi paciente no entre en hipotermia, porque habíamos hablado en las primeras clases, incluso puede llegar a bajar la presión arterial. Entonces también por eso es importante que el anestesiólogo esté constantemente verificando este tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, también se puede subdividir en 4 etapas, que era la que habíamos visto anteriormente, fíjense, en los estadios de la anestesia, donde el paciente va a estar en un sueño profundo, va a tener pérdida de la sensibilidad, va a haber pérdida del tono muscular, una hipotonía, una flacidez, y por último también va a haber parálisis intercostal, y por eso el paciente se va a dejar llevar por la ventilación, o sea, por la máquina. Aquí ya la máquina está respirando por el paciente. Y por último tenemos la fase o la etapa 4, donde ya hay una parálisis vulvar, donde ya prácticamente el paciente entra como en una coma y muerte si es que se pasa, es lo que yo les decía, llegar a ese plano de coma, vamos a decirlo, reversible, porque es ahí donde si el anestesiólogo está monitorizando y puede perder el control de la medicación,
el paciente se puede pasar un poco más allá y es ahí donde comienzan los problemas. Entonces miren aquí, por ejemplo, llegar a esta etapa significa que hay detención respiratoria y puede terminar en un paro cardíaco, ¿ya? Entonces este es como que lo ideal, el plano, pero es como un coma que es un coma reversible y este ya es como si fuera un coma irreversible, donde el paciente ya no va a volver y puede llegar a fallecer. Acá hay dilatación pupilar, que es uno de los signos de los pacientes de ciertos que entran en paro, se empiezan a dilatar su pupila, los ausencias de reflejos superficiales y profundos y la parálisis medular. Práctica de la anestesia general, importante cumplir los requisitos técnicos y farmacológicos. Obviamente aquí, como ustedes han visto, yo solo les he nombrado así a grandes rasgos el fármaco, quizás la familia. En el libro van a ver que algunos no toman en cuenta la familia, pero yo sí se los puse para que ustedes lo puedan clasificar. El fármaco y la función que cumple a grandes rasgos, porque en realidad ya cuando estén lo que van a llevar en farmacología ya van a ver ahí la farmacodinámica, todas las funciones y cómo actúa y todo eso, cómo se elimina respecto al medicamento. Pero aquí lo que nos interesa principalmente es que se acuerden de los medicamentos y la función que cumplen. Y obviamente si son inhalatorios, como los halogenados, o si son endovenosos, como el resto de los otros medicamentos. Ahora, otra cosa importante dentro de la anestesia general como tal, aparte de conocer la técnica o elegir la técnica y la parte farmacológica, es de que también, por ejemplo, el anestesiólogo tiene que valorar que la máquina de anestesia general esté funcionando adecuadamente, que todos los cables o los tubos estén conectados donde corresponde, porque si la máquina de anestesia no funciona, significa que no le va a dar buena ventilación al paciente y por tanto el paciente puede entrar en un paro respiratorio. Entonces el anestesiólogo tiene que tomar en cuenta eso. El sistema de monitorización, ya esta pantallita, donde el paciente va a ver el electrocardiograma, cómo están las ondas electrocardiográficas, va a valorar la presión arterial. Aquí, por ejemplo, sale la presión arterial y la presión arterial media también. La capnografía, ¿qué sabe qué es la capnografía? Es la medición de qué parámetro o qué signo, de dióxido de carbono. Ese, por ejemplo, es un valor también que utilizan los anestesiólogos, ahora que lo recuerdo, para también valorar si el paciente está intubado, porque ya vamos a ver cuando hablemos de ESP, de que el paciente también puede equivocarse el anestesiólogo, aunque es raro, porque en general los anestesiólogos son los más hábiles para intubar porque lo hacen de forma constante, lo hacen los terapistas, ya, pero en caso, por ejemplo, que el tubo por X o Z motivo no está en cavidad traqueal, y por ejemplo se fue a esófago o se fue a faringe, entonces la máquina no detecta capnografía. Eso quiere decir que no está detectando el CO2, entonces ese es un parámetro para decir, el paciente no está bien intubado, se retira el tubo y se vuelve a recolocar. Y bueno, otra cosa, tener un fonendoscopio, ahí un estetoscopio al lado, porque es importante, después de que se intubó al paciente y ya está en la fase 3 o en el plano 3, ya ¿cómo se llama? Durante el mantenimiento, hacer la ocultación del paciente previo a empezar la cirugía de que ambos pulmones están ventilando bien. Ustedes lo van a ver cuando estén en su internado, que eso es lo que hace el anestesiólogo. Hace su intubación, fija su tubo endotraqueal, insufla su CAF también, porque ya vamos a ver que el tubo traqueal tiene como un CAF, como una bolita, como un balón en la punta para que no se salga, no se deslice. Y después de eso, cuando ya está acoplado a su máquina, lo que hace es valorar si ambos pulmones están ventilando bien. Porque a veces pasa de que el tubo está muy metido y puede estar más en un bronquio derecho que en un bronquio izquierdo, entonces el izquierdo empieza a ventilar menos y eso puede traer atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Una disminución del pulmón. Y obviamente si el pulmón no está trabajando bien, está colapsado, está cerrado, el paciente puede tener alteraciones durante la cirugía. La preparación del instrumental, ya eso también lo vamos a ver en la parte 3 que cuando vemos otra vez del ESP, qué es lo que se necesita para la intubación, que tenga un laringo en buenas condiciones, que